En esta comparativa veremos cuál de estas 5 TV Stick es la mejor para ti. Tenemos el Chromecast con Google TV, la Fire TV Stick 4K Max, la de Xiaomi, también 4K, la primera de Realme y la poco conocida Mi Cool KD3. Todas estas TV Stick se pueden conseguir por menos de 70 euros con los enlaces que dejaré en la descripción, por lo que se trata de productos accesibles a muchos usuarios. Y también os quiero decir que todas esas TV Stick las he comprado yo mismo, ninguna marca me las ha enviado, por lo que esta es mi opinión y os diré cuál creo que es la mejor. Y para analizarlas como debe ser, he dividido esta comparativa en el diseño, rendimiento y compatibilidades para que puedas elegir la que más necesites. Pero algo que quizás necesites si no lo sepas todavía es el patrocinador del vídeo de hoy. Supongamos que quieres ver una serie española en Netflix. Si cambias tu ubicación con Surfshark, Netflix pensará que estás en España. Y puedes hacer lo mismo con Japón para ver animes o Estados Unidos para ampliar el catálogo. Esta es tan solo una forma en la que puedes aprovechar una VPN que cuesta tan solo $2.49. Porque créeme, hay muchas más. Lo puedes usar en tu PC para navegar con seguridad, cambiar tu ubicación para evitar bloqueos de tu país o también disuadir servicios a que te den el mejor precio. Una VPN es de esas cosas que todos deberíamos usar y con Surfshark lo podrás hacer con todos tus dispositivos sin límites. Consigues Surfshark con un 83% de descuento en el enlace que dejaré en la descripción y utiliza el código NEWES para conseguir 3 meses gratis, así como un antivirus hasta el 4 de julio. Y caso no estés satisfecho, pues puedes pedir el reembolso en los primeros 30 días, por lo que no pierdes nada en probar. Lo primero que quiero comparar es el diseño, y verás, todas las TV Sticks son productos pequeños con una conexión HDMI que pones por detrás de la TV y prácticamente te olvidas que están ahí. Casi todas tienen el mismo estilo y vienen con puertos micro USB. La Fire TV Stick, que es prácticamente un pequeño rectángulo, la de Realme, más pequeña, con una curvatura arriba y lisa en las laterales, la de Xiaomi es redondeada y compuesta por dos tipos de plástico, tal como la de Mi Cool, que tiene el nombre engravado arriba. Estas diferencias en el diseño no importan mucho en realidad, pero dependiendo de dónde tengas tu TV y de la orientación de la misma, quizás vayas a necesitar este adaptador que todas las marcas integran en las cajas. Con el Chromecast no lo tendrás que utilizar porque su diseño ya lo incorpora de cierta forma. También trae una conexión USB tipo C, así como el botón para restaurarla. Ahora bien, algo que es distinto entre todos ellos son los mandos con los que vienen. Y como puedes ver, hay estilos para todos gustos, aunque comparten la necesidad de usar pilas AAA. Los mandos que más me gustan son los de la Fire TV y Mi Cool porque aprovechan en la totalidad el espacio con muchos botones y también por su diseño redondeado que se sujeta muy bien en la mano. El de Chromecast también mola, con un diseño más moderno y los botones a una distancia confortable. El de Realme está bien en términos de botones y opciones, pero su diseño no es el más cómodo, mientras que el de Xiaomi parece que quedó atascado en el tiempo ya que no lo han renovado desde hace años. Dicho todo esto, creo que en términos de diseño el Chromecast es el mejor, con un diseño elegante, un mando también funcional y conexión USB-C. Pero si te vas a comprar una TV Stick, no creo que lo vayas a hacer por su diseño, así que pasemos al próximo punto. En términos de rendimiento, todos los productos son muy parecidos en el papel, pero la optimización lo cambia todo. Verás, las TV Stick que he probado con Google TV traen el mismo procesador de 4 núcleos, la misma GPU, la misma cantidad de RAM y de almacenamiento interno. La Fire TV Stick viene con un procesador de MediaTek, también a 1,8 GHz, y su principal diferencia es que es compatible con Wi-Fi 6. A todos estos les he pasado el test de 3D Mark Slingshot y estos han sido los resultados, pero no les prestes mucha atención porque no se traducen en un uso real. Para eso he hecho un speed test abriendo apps lado a lado y como puedes ver, la Fire TV Stick es la más rápida en general y aunque los demás compartan el mismo procesador, los resultados son muy distintos. También hice un speed test de 2 vueltas para comprobar cuál de los 5 lo hacía más rápidamente y como era de esperar, la Fire Stick fue la más rápida, seguida por la Chromecast y luego los demás. Honestamente, me ha sorprendido un montón el rendimiento de la Fire Stick que aún con Android 9 se siente más fluido y rápido que Google TV.
Un sistema que ahora está plagado por recomendaciones que, en mi opinión, ralentizan estos dispositivos, por lo que te recomiendo activar el modo solo apps para mejorar su rendimiento un poco mejor. Una vez más, esto solo demuestra cómo no te puedes fiar tan solo del hardware y de las especificaciones que veas de los productos, sino que la optimización del sistema es tan o más importante todavía. Y hablando de hardware, también te quiero decir que todos son compatibles con OTG, por lo que si tienes un pincho compatible podrás aumentar su almacenamiento interno, que de 8 GB en realidad tan solo tienes unas 5 disponibles, y si lo quieres utilizar como un servidor de Plex o para jugar emuladores con RetroArch, pues creo que lo necesitarás. Ahora hablaremos de la compatibilidad de todos estos productos, y lo primero que debes hacer es que todos tienen como base Android, lo que significa también que les podrás instalar aplicaciones manualmente. Y esto es importante porque cuando HBO Max, por ejemplo, ya se había lanzado en México y en España, pero no estaba disponible en el mercado de apps de estos dispositivos, si tenías la APK, lo podrías instalar manualmente, lo que es una ventaja de tener como sistema base Android. Pero aún así, existen algunas diferencias. La Fire TV Stick usa su propio launcher, Fire OS, que como puedes ver tiene un diseño propio en el que se intenta promocionar bastante los productos de Amazon, así como su propio mercado de aplicaciones, pero también utiliza como su asistente inteligente. ¿Qué ver en Prime Video? Ya los demás usan el launcher de Google TV en Android 11, con un diseño distinto, pero que también integra anuncios y busca promocionar contenido de diferentes plataformas. La excepción es la de Xiaomi, que no utiliza este launcher sino el stock de Android TV, que en mi opinión pues es lo mejor de cara al rendimiento, aunque todos estos sí que utilizan el asistente de Google. El tema del diseño, de la navegación, del launcher es bastante subjetivo, y ambos tienen virtudes y defectos, así como algunas aplicaciones que son mejor compatibles con uno u otro, como Stadia o Luna, dos servicios para jugar en la nube. Pero lo que yo sí te diría que te deberías concentrar es en el resto de productos de un ecosistema que tengas en casa, ya sean más productos compatibles con el asistente de Google o otros con Amazon, ¿vale? Y dependiendo de eso, pues lo deberás considerar. Pero pasemos al tema de códecs de vídeo y audio. Y en este gráfico puedes ver como la gran mayoría soporta HDR10 Plus, con la excepción del Mi Cool, mientras que todos son compatibles con Dolby Vision y Atmos, con la excepción de la Realme TV Stick. Ya cuando pasamos a aplicaciones de vídeo como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, todos ellos son capaces de reproducirlo en 4K, ya que tienen Widevine L1. Dicho todo esto, creo que el claro ganador es la Fire Stick Max, porque no solo tiene un buen rendimiento el sistema, está pulido, es compatible con la gran parte de códecs y aplicaciones que necesites, sino que su precio no es exagerado. El Chromecast también me gusta por su diseño más moderno, muy buen rendimiento y compatibilidad con muchos códecs, pero a no ser que vivas en Estados Unidos, su precio es muy elevado y la disponibilidad en Latinoamérica también es reducida. Es por eso que la Xiaomi 4K se presenta como una excelente alternativa caso no puedas pillarte los dos anteriores a un precio justo. Claramente, esta tiene un buen rendimiento, el sistema funciona, es compatible con muchas aplicaciones y códecs, y también es accesible, ya sea en una tienda nacional o a través de AliExpress a un precio más reducido. Pero bueno, esta es tan solo mi opinión, aunque si conoces alguna otra TV Stick que deberías recomendar, la puedes dejar en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!